Hola Álvaro, Hola Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo estás? va? ¿Se me ve y se me escucha bien? Sí, ¿vos me escuchás y me ves bien también? Escucharte escucho perfecta, hay un pequeño pixelamiento, pero muy pequeño, pero se te escucha muy Perdón, muy bien. mi servicio de internet básicamente es muy malo y estamos luchándola acá porque hace como 3 semanas me vienen diciendo vamos a ir a arreglarte, pero nada, nunca viene. Pero Pero bueno, bueno, viste, por eso menos mal que no lo hicimos a las 7 o 8 de la noche, que el ancho de banda está colapsadísimo. totalmente, coincido. Bien, Álvaro, estuve presentándote, me traje el machete porque con todas las cosas que estudiaste y que hiciste es impresionante y muy admirable también. Eh, Nada, quería saber para empezar, cómo entrar al vivo. Estamos con gente de Unidos de Lanús. La idea es Ujú. acercar las ideas de diferentes formas, en aspectos económicos, políticos, culturales, acerca de la libertad. Y nada, hoy nuestro invitado de honor. Primero, antes que nada, antes de empezar, para empezar como a acercar también a la gente, a que Doña Rosa, a don Roberto que esté por ahí escuchándonos, quería preguntarte a vos, eh, ¿qué fue lo que te llevó a ser liberal? ¿En qué te inspiraste? ¿Cómo llegaste a a estas ideas, siendo liberal o no, o el ideal que vos tengas? Mira, te voy a decir algo muy particular. Me hice liberal siendo socialista y gracias a un socialista. Mira, cómo Bien, fue eso? en realidad yo me hice socialista o socialdemócrata porque yo nunca fui marxista, nunca fui leninista, nunca creí en las visiones y en las versiones totalitarias y autoritarias o revolucionarias, que es el eufemismo que ellos usan de la izquierda. Yo me hice socialista leyendo Los Miserables de Víctor Hugo. Cuando leo Los Miserables de Víctor Hugo, que es una gran radiografía de época, de la Francia de principios mediados del siglo XX, con la pluma magistral del gran Víctor Hugo, yo empiezo a conocer lo que era el padecimiento de las clases populares, de las clases trabajadoras, de los pobres, de los marginales, ¿no? De los expulsados del sistema. Y obviamente ahí quedó absolutamente conmovido con eso y empiezo a indagar. Víctor Hugo era miembro del movimiento republicano moderado francés, pero bueno, obviamente tenía obviamente una tendencia hacia, digamos, hacia la izquierda. Y bueno, empiezo a indagar un poco lo que fue en ese momento la sección francesa de la Internacional Obrera, que era el Partido Socialista francés, y empiezo ahí a indagar, y obviamente busco cuál era la representación del socialismo francés en Argentina, y eso era el Partido Socialista argentino, ¿no? El Partido Socialista argentino fundado por Juan B. Justo. Juan B. Justo, médico, que conoce a Edward Bernstein, conoce a Paul Lafargue, el yerno de Karl Marx, traduce el primer tomo del Capital del alemán al español. Fíjate los políticos argentinos que teníamos, ¿no? Hoy sería una cosa impensable, escribe un libro Juan B. Justo, que se llama, perdón, Teoría y Práctica de la Historia. En Teoría y Práctica de la Historia, bueno, Juan B. Justo trata de hacer como una condensación de sus estudios sobre el socialismo, sobre el marxismo y sobre la experiencia de la socialdemocracia alemana, que era el principal partido socialdemócrata del mundo en ese momento. Y bueno, empiezo a leer ese libro, y en ese mismo libro hay un apéndice con los discursos de Juan B. Justo cuando fue senador de la Nación. Y me llama poderosamente la atención que Juan B. Justo, en primer lugar, elogia el trabajo filosófico, histórico y sociológico de Marx, critica el lado político de Marx, que en la obra de Marx representa de 6 meses a un año en toda la vida política, económica, filosófica de Marx, nada, en la vida de un hombre de esas dimensiones es nada. O sea,
o sea, convalida, defiende ese costado, critica fuertemente el lado político y critica también el lado económico y plantea Juan B. Justo, fundador del Partido Socialista Argentino, con palabras más o menos diciendo lo siguiente: el libre mercado, la libre empresa, el libre comercio es el mejor amigo del obrero porque permite que el obrero acceda a múltiples servicios y productos a mejor precio que hasta ese momento solo estaban a disposición de las clases acomodadas que lo podían comprar. ¿Correcto? Y además, y más adelante, lo mismo lo va a hacer Alfredo Palacio en su momento, lo mismo lo va a hacer Federico Pinedo Abuelo, critican el proteccionismo económico de cierto sector del Partido Conservador y también la idea de crear un banco central. ¿Está? Toman dimensión. Entonces, yo no podía creer que un socialista, Juan B. Justo, repito, traductor del primer tomo del Capital de Karl Marx, no estaba hablando defendiera con tanto ahínco y con tanta pasión las ideas de la libertad. Y que entendiera que esas políticas ayudaban a las clases desfavorecidas. A diferencia de lo que hacían ciertos sectores del Partido Conservador, en especial el conservadurismo del interior, de la provincia de Buenos Aires y del interior del país, que eran proteccionistas. Y te digo más, hay en el libro Crítica de las Ideas Políticas Argentinas, de mi mentor, de Juan José Sebrelli, hay un capítulo dedicado a la izquierda argentina, ¿cómo se llama? Se ve muy bien en una parte donde Sebrelli hace un elogio a Juan B. Justo, y Juan B. Justo también dice que la peor lacra del conservadurismo de esa época, de la politiquería, era el uso y el abuso del empleo público para hacer política. Dios mío, estamos hablando de principios del siglo XX. Claro. Ah, ya me partió la cabeza, pero dije, listo, encontré mi lugar. Desgraciadamente, Claro. el Partido Socialista Argentino se olvidó hace mucho tiempo de sus raíces, de las más honrosas y de las más valiosas, que son las de Juan B. Justo, la del primer Alfredo Palacio, la de Federico Pinedo Abuelo, y la de Antonio Di Tommaso, que también fue un gran defensor de las ideas de la libertad económica, por ejemplo. Amén de que fueron defensores. Vos imaginate, Juan B. Justo, que fue un promotor de la primera Confederación General del Trabajo, de la primera CGT, y él decía que cada vez que los sindicatos socialistas abrieran un local, junto con el local, ¿no? Tenían que crear una asociación mutual y una biblioteca popular. Una biblioteca. Mira el sindicalismo que tuvimos. Una biblioteca. ¿Está? Además de que Juan B. Justo ha defendido a rajatablas el programa modernizador de Roca de Avellaneda, que no es nada más y nada menos que el proyecto de Sarmiento. O sea, más espíritu liberal que ese, imposible. Y obviamente, bueno, con el paso del tiempo, cuando empecé a estudiar ya no solamente la parte enormemente criticable de Marx, que es la parte económica y la parte política, sino que además empecé a estudiar a los marxistas y empecé a estudiar los procesos políticos que se autodenominaron marxistas-leninistas, claramente yo me hice anticomunista. Y da la casualidad que de la misma manera que me hice socialista leyendo una novela, o sea, Los Miserables, me hice anticomunista, rabiosamente anticomunista, leyendo Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, donde él cuenta todo el sistema de represión, persecución, ¿no?, a la disidencia de todo tipo en la Unión Soviética. Así que, digamos, la literatura ha sido nada más como mi gran formadora, amén de mis grandes mentores, que como siempre los nombro, si me permitís, a los que le debo muchísimo, dos están vivos y uno no, en materia de filosofía, Juan José Sebrelli, además de todo lo que tiene que ver con la crítica cultural, mi gran maestro en materia de política internacional, que es Carlos Escudé, y mi otro gran maestro en sociología, que ya no está y que siento mucho su pérdida, que fue el sociólogo Rubén Zorrilla. Así que bueno, a ellos tres les debo mucho más de lo que pude haber aprendido en profesorado, en la universidad, muchísimo más. ¿Por qué? Porque ellos me enseñaron algo que es fundamental
que creo que para mí tiene que tener un liberal, no ser dogmático, ¿está? No creer que nuestras ideas son incolumnes, inamovibles, pétreas, inmortales, que siempre nuestras ideas tienen que estar sujetas a revisión. ¿Por qué? Porque la historia es un proceso que avanza, el hombre cambia, sus circunstancias cambian, los contextos cambian. Ahora, lo que se mantiene es un cúmulo de valores éticos que claramente son universales, aplicables a cualquier individuo, en cualquier momento, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia, que bueno, obviamente es lo que me hace tener una columna vertebral de ideas y de valores, pero siempre estoy, y lo podrás ver, tengo más libros que muebles en mi casa, siempre leyendo y releyendo, al que piensa como yo, al que no piensa como yo, y mucha gente que no sabía cómo pensaba, también leo de esa gente. ¿Entendés? Sí, Porque me interesa. es importantísimo recalcar esto que estás hablando. Me estoy formando también en la docencia y me parece súper importante a mí como futura docente y también a los docentes en implementar esta curiosidad en el alumno, en leer no solamente lo que uno piensa, sino que también empezar a indagar lo que no. O sea, ¿qué es lo que tiene, qué es lo que hay enfrente? ¿Cómo me puedo enfrentar? ¿Cómo puedo reflexionar? Y cómo puedo incluso cambiar, ¿no? Esta estructura de la educación de que, bueno, les enseñamos todo lo mismo siempre y total, decimos que el neoliberalismo es malo y listo, porque a mí me pasó, yo arranqué primaria, secundaria, bueno, en el jardín, ya diciéndome que el neoliberalismo estaba mal y jamás me decían por qué. Solamente me decían, bueno, esto es así. Quiero también recalcar, vi un video tuyo con Yashi Morales en Jóvenes Libertad Sí, y de Fundación Libertad. es Fundación Libertad, sí. Me quedó una frase que la anoté porque me movió, que decía que un liberal no encasilla, decía que tenemos que ser menos enjuiciadores y eso también se trata la libertad, de creer en lo que uno quiera y en lo que a uno pueda llegar a elegir, ¿no? Porque si vos te dicen siempre algo, uno nace, vive y pensando que algo es así cuando en realidad hay otras realidades y eso está bueno que lo hayas remarcado para que la gente también sepa, ¿no? Que hay otra realidad. Me permitís hacer una acotación en relación a un comentario que está haciendo una persona que lo hace muy respetuosamente, pero a mí me parece que, a ver, leyendo 3 líneas de algo, ya sean 3 líneas de un liberal o 3 líneas de un socialista, si lees 3 líneas de un liberal o ahora ves 3 videos de un economista liberal y te haces liberal, sos cualquier cosa menos un liberal. Si lees 3 líneas de un socialista y 3 videos de un socialista, por más influencia que sea, y te haces socialista, sos cualquier cosa, ¿está? Es un mamarracho, porque por ejemplo, aquellos que te dicen no leo a Marx ni a los marxistas porque ya sé que están equivocados, no papá, estás meando fuera del tarro. Tenés que tener sustancia, al adversario hay que conocerlo todo, ¿no? Bien en profundidad, ¿está? Porque además el adversario, principalmente los colectivistas por derecha y por izquierda, porque colectivismos hay de las dos, de los dos lados del espectro ideológico, no solamente la izquierda es colectivista, también la derecha, hay sectores de la derecha muy colectivista, son muy bichos y muy inteligentes en la dialéctica y en el marketing. Entonces saben correr, ¿no? Con mucha simbología, mucha semiótica, mucha mayéutica, ¿viste? Te embarullan, ¿no? Y si uno no está bien preparado y sabe irles al hueso, pero pará, vos me estás diciendo esto, pero tu fundador decía esto, y se quedan, ¿por qué? Porque ellos que hacen, leen los apuntes de la fuga, los apuntes de la fuga. En cambio, nosotros los liberales tenemos la particularidad de que somos personas que profundizamos, y te repito, yo tengo 2 estanterías dedicadas a la izquierda, al marxismo y al comunismo. ¿No? ¿Por qué? Porque justamente lo que yo quiero es entender por qué esta gente se equivoca tanto y mal. Claro, totalmente, totalmente. Sí, sí, Y sí.
Sí. tampoco yo transformo, bueno, acá se me hace, yo tampoco transformo esto en una Biblia, ni mucho menos el libro de Laje y de Márquez, ¿no? Yo no los, a Hayek, a von Mises, a Rand, a Hans Hermann Hoppe, está a Rothbard, no los transformo en profetas que bajaron a la tierra, está No, no. bajando tipo Moisés con las tablas de la ley, una verdad revelada. No, primero porque son seres humanos, son tan perfectibles como cualquier otro ser humano, y su obra más. Ahora, lo que yo valoro de estos señores es que muchos de estos señores que fueron de izquierda en su juventud, primero reconocieron sus errores metodológicos, ideológicos, políticos, lo plasmaron en su obra y han tenido, creo que, la gran altura moral de no pretender que sus obras se transforman justamente en lo que a veces muchos fanáticos de las ideas de la libertad los transforman, que es en Biblias. Acá está todo, lean solamente esto que está todo. No, no está todo. Igual. Primero porque esto fue escrito, a ver, primera edición de La Fatal Arrogancia. Dame un segundito. Primera edición de La Fatal Arrogancia, bueno, acá me parece que figura la edición inglesa, dice 1988, esto es anterior, claramente. Pero bueno, no sé, vamos a suponer que es del 82, como figura acá. ¿El mundo no cambió del 82 hasta la fecha? Dios mío, en el 82 estaba la Unión Soviética todavía en su cenit, el mundo bipolar, la informática en pleno desarrollo, y hoy estamos viviendo la era de la ultradigitalización, la algoritmización de todos los ¿cómo se llaman? Momentos de nuestra vida. Tenemos algoritmos metidos, hasta ya creo que lo tenemos en el cerebro, ya No, algoritmizados. ¿Se aparte, imaginan que sí, aparte lo bueno que tenía Mises era que era una persona tan inteligente que te bajaba como el contenido a un lenguaje que puede leer cualquier persona, incluso con humildad, porque él decía que seguramente sus ideas pueden ser tranquilamente refutadas, y tampoco dice que el socialismo no es que no funciona, sino que eso se va a encargar los análisis matemáticos. Perdón, análisis matemático, análisis económicos, y no es que solamente ellos dicen que son Dios, sino que están plasmando algo que vivieron. También hay que recalcar de que era otra época, otro contexto en el que se encontraban ellos, y nada, es re, como decís vos, totalmente, no podés decir que es la Biblia. exacto, pero además porque, a ver, esta es la, yo siempre digo la paradoja temporal, que hubieran seguido escrito Hayek, Mises, Rothbard, si hubieran vivido hasta los 120 años, con la misma lucidez que cuando escribían, no 120 años como una momia, no. ¿Qué hubieran escrito? ¿Qué sabemos? Que ellos hubieran reformulado sus ideas. Está, Claro, entonces eso tenemos que tener nosotros, sin resignar nuestra defensa de la libertad, nuestra defensa de el derecho de todo individuo a realizar su proyecto de vida sin coerción, sin coacción. Ahora, dentro de esa base de valores, después obviamente la coyuntura nos va como ubicando en momentos, en circunstancias y en decisiones y acciones distintas. No podemos quedarnos con una visión, y yo creo que ese también es el error, entre tantas cosas, del liberalismo argentino. En primer lugar, la culpa, la eterna culpa. No vayas a decir que sos liberal porque sos de derecha, ya la culpa. Segundo, todos los liberales, por ser liberales, son defensores de los ricos y desclasados, gente que odian su clase. Y tercero, que desgraciadamente en Argentina tuvimos y tenemos mucha gente que se adjudica el mote, se autopercibe liberal y lo que menos es liberal. Y esto no es por el liberalómetro, esto no es por el liberalómetro, no lo hablo por liberalómetro, hablo por razones, o sea, me asisten razones bien claras, porque si vos, son como cebollas, ¿viste? Vos vas sacando las capas y nunca encontrás nada. Y quizás en el fondo encontrás algo que dista mucho de ser liberal. ¿Correcto? Porque una persona que se la pasa permanentemente preocupado por la condición judía de alguien y que todo tiene que ver con una conspiración del judaísmo y del sionismo, de liberal no tiene nada.
Alguien que se la No, pasa totalmente. permanentemente preocupado por lo que hace cada uno con su culo y con la sodomía ajena, para mí no tiene nada de liberal. Para mí, para Álvaro, que soy un don nadie, ¿está? No tiene nada de No, liberal. No tiene nada de obvio que no. liberal. No, bueno, Sí, pero lo digo porque, viste, porque después te saltan los seguidores de las iglesias universales del reino de, viste, que te saltan como si fueran, viste, a mí me han dicho comunista, zurdo, sodomita, sidarelli. Entonces, y esa misma gente se dice que es liberal, por favor, claro, un poquito de totalmente. decoro. Eso para también un poco contarle a la gente es lo que muchos liberales también pensamos en respetar la postura, la creencia y la forma de vida de cada persona. No es que estamos diciendo porque vos sos zurdo, sos un equivocado de la vida y tenés que morirte así, no. Todo lo contrario, sino que sepas de que si vos estás del otro lado, o incluso de la misma vereda, tenemos que aprender a defender nuestros ideales, pero con fundamentos y con argumentos. No es que vas a decir por el amor al arte, decir, bueno, yo soy liberal o yo soy porque sí, porque terminó ahí, punto. No. Eh, Ahí también va mucho más, introduciendo un poquito más de lo que, a lo que yo te quería hablar, es el tema de la cultura, ¿no? Yo creo que también es algo cultural que se va formando y que se fue formando en nuestra sociedad durante tanto tiempo, ¿no? Esto de la no importancia, la no tolerancia, digamos, porque tenemos que aprender a ser un poco más tolerantes. Como que todo el tiempo a la defensiva, ¿no? Porque estamos todos así, a la defensiva con los celulares de nuestras casas, uy, pero capaz que no quería decir eso o no quería. Y eso también admiro de vos, que vos es como que, bueno, vas y de decir, bueno, no, pará, no, no es esto, no es así las cosas. También pueden ser de otra forma, también se puede ver desde otro lugar. Es más, vos mismo estás diciendo que estás leyendo a la izquierda. ¿Qué otro liberal o qué otra persona puede decir de que no? Cuando en realidad sí, tenemos que aprender de ellos y tenemos que aprender de nosotros. Eh, Mira, vos dijiste Eso. recién algo que me parece que diste en el clavo. eh, me dejaste, por eso te estaba haciendo el gesto porque estuviste perfecta con lo que acabas de decir en relación a esto de la lectura del que piensa, del que no piensa como nosotros. Primero porque no hay que verlo como enemigo, sino como adversario, mientras el adversario esté en la batalla de las ideas, cumpliendo con normas de convivencia democrática, de respeto. Ahora, vos dijiste algo muy claro, dijiste esto del tolerar. No, el liberal no tolera, el liberal respeta. Porque acá está también la paradoja de Poppers. ¿Tenemos que ser tolerantes con los intolerantes? Esta es la gran pregunta que nos hacemos. Entonces, yo respeto a aquel que respeta. Yo tolero, palabra no me gusta, aquel que tolera. ¿Correcto? Y obviamente, defiendo el derecho del otro a decir lo que quiera, incluso cuando esté equivocado, mientras que esa libertad y ese poder no lo use para dañar a terceros. Porque cuando vos estás permanentemente acusando a una minoría religiosa de ser la responsable de todos los males del mundo, estás haciendo daño, con fundamentos que además están demostrados que son falsos, conspiraciones de mente falsos. Porque yo vuelvo a repetir, nunca escucho que hablen el político corrupto católico tal, el economista corrupto católico tal, el empresario corrupto católico tal. Ahora siempre escucho el judío Soros. Ahora está, Bill Gates es judío, Milley es judío, son todos judíos. Claro, Tiene una totalmente. obsesión. Y por el otro lado, que todos los males culturales del mundo es culpa del homosexual. No, yo soy un tipo que además siempre, siempre, siempre he repudiado la idea de colectivo LGBT. ¿Por qué? Porque a diferencia de ellos, de los que creen en la idea de colectivo LGBT,
Yo quiero ser un individuo más que convive con el resto de los individuos en una sociedad en igualdad de condición. ¿Por qué? Porque cuando yo he defendido la idea de matrimonio igualitario, que siempre yo lo defendí con otra, ¿cómo se llama? Con otro término, unión familiar, qué sé yo, porque yo creo que el concepto de matrimonio no tiene que existir en el Código Civil porque es de raíz religiosa, y en el Código Civil todo lo que tiene que existir tiene que ser de raíz laica. Eso, ¿por qué defendí Sí, sí, sí. ese criterio? Porque si yo pago los mismos impuestos que un heterosexual, merezco tener la misma retribución en derechos y garantías que un heterosexual. Es ¿cómo se llama? Premisa básica de la Revolución Americana. No taxation without representation. A igual tributual representación. Si no, si yo por homosexual no voy a tener los mismos derechos sucesorios, matrimoniales, de previsión social, entonces que me descuenten el 30% de la presión tributaria que tengo, que es igual a la de cualquier heterosexual o mayor, y listo, y estamos par en par. Pero mientras yo siga pagando los mismos impuestos que un heterosexual, a mí el Estado me tiene que proveer los mismos derechos y garantías. Nada más. Ahora, Obviamente. toda esta idea identitaria, absolutamente sectaria, segregacionista, que hacen los movimientos LGBT ahora, no en la década del 50 y el 60, donde realmente los gays y lesbianas vivíamos un martirio, y más para atrás. Yo estoy hablando de los de ahora, por lo menos desde el 90 en adelante. En esa época, en el 50, 60, 70, se entendía porque el homosexual era realmente un martirio, un vía crucis lo que vivía. Después se lo acusó de ser responsable de la pandemia del SIDA, o sea, la barbaridad que tuvimos que sufrir. No, no, sí. Ahora, hoy eso no pasa, hoy eso no pasa. Entonces, esa victimización, esa dramatización que se hace, no ayuda en nada a lo que los homosexuales reclamamos en materia de igualdad ante la ley. Y ni hablar encima cuando los movimientos LGBT levantan la bandera de que el gay es mejor persona por ser gay. Por favor, no digamos, hay cosas que yo no las soporto. Ahora, yo que digo eso, me explico, que planteo Sí. esta cuestión. Los gays me dicen de todo, facho, nazi, renegado, y la derecha me trata de sodomita, liberprogre, es una cosa de no creer, ¿viste? Al final, ¿qué soy? Pónganse de acuerdo. Te repito, yo, viste, no me puedo meter en la psiquis de la gente, con sinceridad. No me puedo meter en la psiquis de la gente. Es, como te digo, es algo que se viene arrastrando de hace años y es totalmente cultural y es muy entendible lo que estás planteando vos y es muy importante también porque yo creo que ser homosexual o lo que sea, no es que naciste condicionado y que sos de otro mundo y que por eso, sino que sos una persona normal y que creo que el gusto sexual de cada uno no tiene que por qué interferir en aspectos económicos o incluso por qué tendría que beneficiar el Estado a cierto sector y al otro no. A ver, y estamos lo mismo hablando incluso, volviendo al tema de Marx, de esto de la conciencia de clase, ¿no? De que una persona no puede pensar porque... Entonces, ¿qué? El sector homosexual, ¿qué es diferente a cualquier otra persona heterosexual? ¿Qué tiene que ver la sexualidad? La verdad que no le veo No, el sentido. y te puedo asegurar, y yo no soy de generalizar, pero mamita, si hay algunos que tienen lengua bastante ácida y en algunos puntos a veces son, imagínate que en la comunidad gay, muchas veces la falsa comunidad gay o la supuesta comunidad gay se utiliza entre los propios gays como calificativo
despectivo el término pasivo. O sea, un rol sexual entre homosexuales se utiliza entre homosexuales para agredirse. Es ridículo. Así que Claro. supremacismo Hola moral, pasivo. cero, No, cero. Pero a ver, hola pasivo, hola activo. Por claro, viste, favor. una contradicción rotunda, total, total. Pero a ver, Claro. esto lo hacen los gays, lo hacen los heterosexuales, porque somos todos humanos. Acá no hay diferencias. Totalmente. Bien, hablando un poco de la cultura, un poco de la situación actual y viendo que vos sos analista político y cultural, me gustaría en esta charla que estamos teniendo, este intercambio, ¿qué opinás sobre las políticas culturales que se están implementando eh, a nivel nacional? ¿Qué harías vos para cambiar? ¿Qué políticas culturales harías para empezar a cambiar, ¿no? Estas mentalidades colectivistas. Yo en primer lugar creo que no debería existir un Ministerio de Cultura. No debería existir un Ministerio de Cultura, no deberían existir medios públicos, porque los ministerios de cultura y los medios públicos de comunicación no están al servicio de los ciudadanos, sino que terminan al servicio de los gobiernos de turno. Está y se terminan transformando en el último refugio de aquellos a los que no pudieron acomodar en otros pueblos, en otros cargos públicos. Está. Entonces, al O a la actor, excusa de al la músico, al verdad. escritor que te apoyó en la campaña, le devolvés el favor con un subsidio del Inca, de Proteatro, ¿está? O le devolvés con un cargo en el ministerio o una agregaduría cultural a una embajada. Y eso es atentatorio, no solamente contra la libertad de expresión, sino que atenta contra la propia creatividad y talento del artista. ¿Por qué? Porque le estás quitando el máximo motor de su talento y su creatividad, que es la libertad. Porque ese tipo va a estar pensando dos veces, como bien dijiste vos antes, lo que hace a una dictadura perfecta es que uno se autocensure previamente, piense 20.000 veces lo que va a decir por miedo a que lo tachen de tal o cual cosa. Es otra cosa que también dijiste que te las destaco. Eso es lo que hace una dictadura perfecta, que la gente no necesite la censura, esperar la censura del poder, ya se autocensura previamente. Imagínate Ok, un ok. artista. Es personas que vengan a decir a vos qué puede ser o no cultura, qué es arte, qué es educación y cómo manejarlas. Es totalmente inaudito que hablando del Ministerio de la Cultura que vos estabas mencionando, yo también como liberal y como artista también, porque soy bailarina y trabajo de esto, vivo de esto, yo no creo que el Ministerio de Cultura tiene que cerrarse. Totalmente, totalmente, porque atentan todo el tiempo contra la libertad de expresión y creatividad, porque el artista vivimos de la creación, básicamente. Yo no viviría, yo no puedo vivir, no me imagino un mundo sin mi creación, sin mi forma de expresar a través del movimiento de la danza, no me quiero imaginar los músicos también. Eh, es muy destacable lo que estás diciendo. Acá Eh, un oyente dice, lo que pasa es que si hablas te peleas con medio mundo. Bueno, peleémonos con medio mundo, mejor solos que mal acompañados. sí, Si sí, el sí, otro, sí, si el sí. otro se pelea con nosotros, si el otro se pelea con nosotros porque tenemos una opinión fundada, que puede ser acertada o errada, pero fundada, el problema lo tiene el otro. Y para nosotros es un beneficio no tenerlo más cerca. Mira lo que te digo. A ver, Ujú. basta esto de que con tal de no pelearte con un familiar o un amigo, te tenés que masticar todo. Si vos estás cayendo en una continua y caótica enumeración de falacias, si vos estás actuando de mala fe, si vos lo que pensás no lo decís y mucho menos lo haces, bueno, vaya y pase, sos un hipócrita, qué sé yo. Pero si vos estás con la tranquilidad que lo que pensás decís y como pensás decís actuás, aún estando equivocado, no tendría que haber ningún problema. Ahora el otro, bueno, vaya en bora, no te gusta lo que te digo, hermano, y tu contraargumento es enojarte. ¿Viste? El que se calienta pierde, listo, chao.
Chao. Uno no dice que tiene que ser un relativista, todo lo contrario. Yo no creo que los modelos de sociedad, los modelos económicos, los modelos culturales son todos moralmente y éticamente comparables e iguales. No, jamás. Ahora, lo que sí, como todo liberal, soy un tipo contemplativo a la diversidad de circunstancias que se me presentan y de personas que se me presentan. Ahora bien, ser contemplativo, ser una persona que atiende a eso no te hace un pelotudo, ni te hace un comevidrio. ¿Está? Entonces, guarda, ser así, yo soy, por eso la gente dice, pero ¿cómo, Álvaro? Si vos defendés esto, ¿por qué sos tan duro? Y sí, soy duro con quienes tengo que ser duro. No, me voy a. Esto es como, como los libertarios que ahora dicen que estuvo mal hasta que Estados Unidos entre en la Segunda Guerra Mundial. Ah, mirá vos. Le iban a ganar la guerra a Hitler mandándole telegramas. No, querido, Claro, a Hitler se le ganó con el desembarco en Normandía, y se le ganó también con el bombardeo en Dresde, y se le ganó también desgraciadamente, tirando dos bombas, una en Hiroshima y Nagasaki. Pero claro, pareciera que se olvidan que previo a esa situación estuvo el plan, la solución final, Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Sobibor, Dachau, todos los campos de concentración de la Alemania nazi, estuvieron las invasiones a media Europa continental, y con eso todos los desastres y masacres que hizo el nazifascismo, ¿no? Estuvo Pearl Harbor, antes, ¿no? Hay un montón de cosas, porque ahora lo único que falta, viste, Occidente tiene que pedir perdón. Y esto es lo que está pasando con China. 30, 40 años en el que, por el hecho de que China se abrió económicamente y modernizó su economía, las democracias del mundo se hicieron las boludas en relación a la sistemática violación de derechos humanos que comete un gobierno totalitario como el gobierno del Partido Comunista Chino. Está que no tiene nada que ver con la idea de la libertad. Pero bueno, como se abrió la economía de mercado, le perdonamos todo. claro. Entonces, No, ¿cómo se llama? Vos tenés a las democracias poniendo la lupa sobre Norcorea, sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre Irán, que me parece muy bien, y China, sí, tiene que pasar lo que yo llamo el Chernobyl del siglo XXI, que es el COVID, que todavía no sabemos si fue producto de la negligencia de la burocracia sanitaria china, si fue producto de la negligencia de la burocracia militar china que sintetizó un virus, vaya a saber con qué intereses, y se les escapó, o algo más grave. Las dos burocracias trabajando en conjunto, la sanitaria y la militar, creando un virus que quizás lo soltaron en la población de Wuhan para probarlo, usando a su propia claro. población como conejillos de indias, y después se les escapó y se les fue al mundo. Eso sí, los chinos son bastante rápidos, ¿eh? Se les pudo escapar el virus, pero ya te están vendiendo los kits ¿no? Los kits sanitarios, de bioseguridad, son unos tipos bárbaros. Cumplen Claro, la para su regla, lo que yo economía, llamo la regla Antonella Martí. La regla Antonella Martí es: el comunismo te rompe las piernas para después venderte las muletas, te las vende rotas encima, y encima le tienes que dar las gracias después. totalmente, totalmente. Pienso igual. Bien, Álvaro. Algo para destacar también, esto de que quería volver al tema cultural, a lo que estábamos hablando de la cultura. Y también quería volver a empezar como, dicho esto, ¿no? Haber desarrollado un poco el pensamiento que vos tenés. eh, Volviendo a las políticas culturales, ¿cómo pensás que la política cultural o la cultura en general va a ser o cómo va a empezar a desarrollarse después de esta pandemia? Después de cuando salgamos y que vuelva todo a la normalidad. Y mientras la actividad cultural esté con el alto nivel de regulación estatal que tiene, o sea, mientras los cines, los teatros, los estadios estén altamente regulados por el Estado, que impone criterios ya no de prevención, que son lógicos porque son criterios que está bien, a ver, que en anuencia la administración pública junto con el sector
empresario y el sector de los trabajadores y la comunidad científica establezcan criterios de protección y de prevención y contención. Ahora, el elector te dice es A y es A, y no consulta a nadie, porque mira, nosotros tenemos una ley de protección civil, que es uno de los grandes legados del gobierno de Macri, porque teníamos una ley de la época de la dictadura y Macri hizo una ley impresionante, no recuerdo el número, que se llama el SEGIR, el Sistema Integral de Gestión de la Emergencia y Protección Civil, donde establece que ante una emergencia civil, como lo es una pandemia, el comité que establezca los criterios tiene que estar compuesto por el principal referente que entienda de la emergencia, en este caso los médicos, porque es una pandemia, pero también habla que tiene que haber sociólogos, economistas, psicólogos, ¿está? Y gente del sector empresario y del sector laboral. Algo interdisciplinario para poder atender la emergencia desde todos sus ángulos. No economía o salud. No, no, economía y salud. Y dentro de eso también los coletazos que pegan no solo en los ingresos, en el salario, en las inversiones, sino también la cuestión psicológica, lo que se padece con el encierro. Porque acá tenés mucha gente que está encerrada, que no va a tener problema nunca económicamente, pero que la está pasando muy mal emocionalmente, y esa gente no merece ser considerada. Entonces, mientras exista un comité de expertos, que solan, por más prestigiosos y honorables que sean, son todos médicos y no comprenden todas las otras aristas del problema, y va, estamos mal, ¿qué crees que te diga? Y de mal a Claro, porque peor, aparte están claramente. viendo el futuro solamente dos sectores de la sociedad que después los demás sectores, creo que la sociología en una sociedad es muy importante, aunque muchos liberales a partir de ahora me van a empezar a buchear porque dicen que lo social no tiene que estar y que qué sé yo. Esto que vos destacaste de la sociología me parece súper importante también, que no debe ser olvidado. No es que porque sea Hayek era sociólogo psicólogo, les no vas a poder recuerdo. Hayek era psicólogo. Hayek era Claro, psicólogo. psicólogo. A ver, no es que te. No es, pero ahora no me falta que todos los sociólogos son zurdos, todos los psicólogos son. No, serán los que tienen más Pero hasta poder, más eso, prensa, más cámara, pero es un reduccionismo total pensar que todos claro. son así. Ahora, efectivamente, acá se está diciendo, el liberal tiene que ser pragmático, pero no por eso caer en la demagogia y el populismo. Está Richard Nixon y Henry Kissinger cuando pensaron la política de détente, de distensión con China, lo pensaron por dos razones. Uno, para debilitar a su principal enemigo, que era la Unión Soviética, y otro, para obligar a China a abrirse al mundo. Y eso lo lograron. Ahora, los presidentes que vinieron después se olvidaron, porque se durmieron la mona y pusieron piloto automático, de además de reclamarle a China la apertura económica, reclamar la apertura democrática. Claro. ¿Está? O sea, lo que inició Nixon, un presidente absolutamente denostado por un error, porque después hizo una gran presidencia, y a Henry Kissinger, que lo acusan de todo más por su condición de judío que por sus ideas, iniciaron un proceso que si se hubiera seguido bien, hoy tendríamos en China una democracia seguramente, como la hay en Taiwán, que es la China democrática y capitalista. Y demuestra que Claro. los chinos pueden vivir en democracia y con capitalismo. Porque los chinos comunistas te dicen, no, no, a los chinos solo se los puede gobernar, ¿cómo se llama? Con totalitarismo. No es acá, mira Taiwán. ¿Está? Entonces, bueno, te repito, mientras el Estado y los intereses del Estado, mejor dicho, de los gobiernos de turno y de los partidos de gobierno de turno, sean los que primen por sobre el interés del individuo y de la suma de todos los individuos que forman nuestra sociedad, como la Argentina, como la mayoría del país, de mal en peor, de mal en peor. Entonces, obviamente, obviando, ¿no? Que valga la redundancia, pero eh, creemos entonces, crees más que nada, que en cuanto a gestión cultural tiene que empezar a haber una reducción del Estado
en el que no tenga que estar todo el tiempo como avasallando, ¿no? La libertad de las personas o de las personas que quieran llegar a invertir en, eh, por ejemplo, volviendo a esto de los cines y los teatros, que me gustaría volver a retomar eso que vos dijiste, eh, de que mientras siga habiendo un Estado presente, ¿no? Entre comillas, porque se dice que el Estado está presente en todo y que la otra vez estaba peleando, no peleando, estaba debatiendo con una persona que me decía que, ojo, con lo que yo pensaba, porque ahora hay una nueva redefinición de Estado. Es decir, que Ojo, ahora estamos ojo, que como volviendo una a valorar. advertencia. Ojo, me dijo, ojo con lo que pensás. Ah, Terrible. una nazi, una mezcla de nazi y estalinista metido en multiprocesadora era. Sí. No voy a nombrarlo porque es una mujer, no voy a nombrarla porque le tengo aprecio. Pero no quise seguir la charla porque cuando ya me dijo eso, creo que me dijo todo, ¿no? Es el pensamiento que está predominando hoy en día también, porque piensan de que el Estado ¿cómo se dice? Como que cuando me dijo esto de que estamos redefiniendo y dando una nueva valorización del Estado, Ah, estaba hablando, obviamente, estaba diciendo de que yo era macrista, ¿no? Para ella yo era macrista. Yo, como equalize. soy una enamorada de que no haya Estado, me decía macrista. Entonces, ojo también a la gente con esto de empezar a pensar de que el Estado debe ser revalorizado. ¿Por qué? Porque le estamos dando el poder a ciertas personas a que estén influyendo en nuestra vida. En este caso también, hasta incluso en nuestro ámbito sexual, como hablábamos hoy al principio, este movimiento, bueno, los movimientos feministas, lo que está pasando ahora, piensan de que el Estado tiene que otorgarte absolutamente todo lo que vos no podés llegar a tener y que porque vos seas homosexual, seas trans o lo que sea, te tiene que el Estado garantizarte y darte absolutamente todo cuando la verdad que no es por ahí el camino. Obviamente que tampoco tenemos la plata, ¿no? Como para estar invirtiendo. Pero bueno, mira, yo, a ver, ahora yo te digo algo, esto, por ejemplo, esto que te dicen macrista como insulto, también muchos liberales y libertarios lo usan como insulto. Sí, Y hoy se deben estar totalmente. arrepintiendo. Quiero que recuerden cómo, con qué libertad vivían, con Macri y con... A ver, eh, a mí no me preocupa ya lo que a mi adversario hace, me preocupan los errores que comete el lado bueno, supuestamente. Claro. Porque yo de allá, del lado contrario, no espero nada. ¿Qué voy a esperar? Que se sigan equivocando y que me hagan daño. Ahora, de los propios, cometer los mismos errores, o mejor, no los errores, hasta las mismas actitudes dañinas y destructivas de aquellos que decimos combatir, eso es imperdonable. Nietzsche decía, y siempre lo digo y lo digo en todas las entrevistas, Nietzsche decía algo así como, hay que tener cuidado cuando uno combate mucho un monstruo, porque de tanto combatirlo uno se le termina pareciendo. Entonces a veces yo veo mucho liberal, libertario, defensor de la idea de la libertad transformado en un nazi y en un zurdo estalinista. Claro. Y flaco favor le hacen a la defensa de la idea de la libertad. Y después ni hablemos de los puritanos que se quedan más con la forma que con el fondo de las cosas. Y yo me preocupo más por el fondo que como la forma. Sí, digo puteadas, las digo. Sí, hago chistes de humor negro e irónicos, sí, lo hago. Y a veces, muchas veces, muchísimas, eso es lo que permite que el concepto entre más y llegue a sectores que quizás si me pongo en maestrito ciruela y en señor, viste, constipado, con corbata, profesor de universidad, no llega, no llega. Entonces, yo me preocupo más por el fondo que por la forma. Las formas son importantes, pero no son, ¿me entendés? El centro, el núcleo duro de lo que nosotros tenemos que, de cómo nosotros tenemos que defender las ideas de la libertad. Pero bueno, es una lucha que es cruel y es mucha y como lucha se desangra, dice el tango. Totalmente.
Bueno, Álvaro, viendo que ya se nos está pasando la hora, yo si es por mí haría 5 vivos más porque adoro escucharte, adoro, Sí, me gracias. inspirás un montón, realmente me inspirás. Antes de terminar, para los espectadores, para los oyentes, para los que nos están viendo, nos gustaría que nos recomiendes algún libro. Me pediste dos. Dos, los que Me sea, pediste los dos. que vos quieras. Perfecto. Entonces, yo elegí un libro viejo que se puede conseguir por Mercado Libre. ¿Está? Pero para que lo tuviera que buscar porque lo dejé en otra mesa. Para. Está bien, dale, anda. Acá estoy. Que es muy interesante, tiene que ver con la política argentina. Lo escribió un político que yo admiro muchísimo, que no es necesariamente liberal, es desarrollista, pero un hombre muy culto, que fue el ex ministro, senador y ex embajador ante la UNESCO y ex jefe de gabinete Rodolfo Terraño. Este es un libro del año, ya les digo, se puede encontrar por Mercado Libre, 1981, que se llama Muerte y Resurrección de los políticos, Muerte y Resurrección de los políticos. Es un libro donde Rodolfo Terraño entrevista a Perón, Federico Pinedo, Ricardo Balbín, Arturo Illia, Arturo Frondizi, Rogelio Frigerio, Emilio Ardoy, fundador del Partido Demócrata, y Oscar Allende, fundador del Partido Intransigente. Es un testimonio de la política del siglo XX apasionante. Miren qué breve, pero la Genial. maestría con la que Terraño los entrevista es magistral, magistral. Logra frases como, por ejemplo, Perón diciendo, pude ser Fidel Castro y no quise, ¿no? Qué sé yo, a Federico Pinedo diciendo el problema de la Argentina que empezar de nuevo siempre es funesto. Bueno, es apasionante. Repito, Muerte y Resurrección de los Políticos de Rodolfo Terraño. Y este libro, que perfectamente lo pueden encontrar está todo remarcado, no lo abro, me da vergüenza, está todo marcado, los libros No pasa lo pueden nada. encontrar perfectamente, principalmente en las librerías Jenny, porque es de Editorial del Ateneo, es del pensador liberal Johann Norberg, que se llama Grandes Avances de la Humanidad. Grandes Avances de la Humanidad, y acá explica, efectivamente, ¿no? Cómo el capitalismo en estos últimos 150 años mejoró sustancialmente la vida de los seres humanos, invirtiendo la ecuación de 90-10, o sea, antes eran 90% de pobres, 10% de clase media, clase alta, al revés, 90% de clase trabajadora, media y alta, y menos del 10% de gente pobre y marginal. Y plantea un criterio que yo también adhiero, es que el capitalismo no es un mero sistema económico, sino que es un modelo de civilización, es un estadio de civilización humana y además universal, porque se puede aplicar en cualquier parte del mundo. Repito, Grandes Avances de la Humanidad, Johann Norberg. Este es el famoso libro del Cuando publiquemos dato el mata libro, relato. lo vamos a escribir a la gente para que se quede tranquila que lo vamos, para que lo puedan Perfecto. conseguir. Igual vos después me Bueno, pasás el, me Álvaro, pasás el video como para poder subirlo yo a mis redes. muchas gracias. Eso, antes de cortar, ¿querés publicar, promocionar tu trabajo? ¿Cómo te pueden encontrar la gente en Bueno, las en, en, redes? en Instagram me pueden, ya saben, acá mis cuentas en Instagram ya la encuentran, @Álvaro Sicarelli, Álvaro con B corta, Zicarell y latina. En YouTube me encuentran como Álvaro Sicarelli, donde después seguramente esta entrevista va a estar subida. En Twitter soy Al Sicarelli, @Al Sicarelli, AL Sicarelli. Y en Facebook también, Álvaro Sicarelli me pueden encontrar. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, se nos está por cortar. El placer fue Gracias, mío, un Álvaro. gusto enorme. Todo el Chao. éxito para ustedes. Gracias.